Muy bien, bienvenidos a la tercera clase del curso de Mecánica Clásica 1. En esta clase vamos a ver una parte de vectores que corresponde al producto punto, una definición que va a ser importante desde el punto de vista geométrico y también desde el punto de vista físico. También vamos a comenzar a ver las definiciones cinemáticas, aunque para las definiciones cinemáticas nos vamos a tardar más de una clase. Dentro de las definiciones está el vector posición, vector desplazamiento, velocidad y aceleración. Inicialmente vamos a comenzar con cantidades medias y después hacia el final hacemos cantidades instantáneas. Sí, al principio va a aparecer como una definición, pero si en el final del curso se van a usar las cantidades instantáneas prácticamente todo el tiempo. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el producto punto. También lo llaman producto escalar. Y lo llama producto escalar porque el resultado del producto punto entre dos vectores da un número real, un número escalar. Este es diferente del producto por un escalar que vimos la vez pasada. Este es producto escalar, no producto por un escalar. Bien, entonces para ver de qué se trata ese producto punto, entonces vamos a colocar aquí un par de vectores, vamos a escribirlos en 3D y mostramos cómo se realiza, cómo es la definición, cuál es la definición de esta operación de producto punto. Sin embargo, más adelante pues voy a hacer un ejercicio en dos dimensiones y digamos una forma de interpretar este producto punto en dos dimensiones y queda como ejercicio para que ustedes lo hagan en tres dimensiones, extenderlo a tres dimensiones. Bien, y también pues a mí me queda como más fácil hacer los dibujos acá en, en dos dimensiones, me queda más fácil a mí acá. Muy bien, aquí está el vector B ahora. Vectores tridimensionales, son triplas hechas de números reales. Aquí están. Bien, y ahora entonces vamos a hacer el producto punto. Entonces, producto punto. El producto punto, aquí ya estoy buscando el operador. Igual, y entonces, ¿de qué se trata esta operación? Producto punto con el vector B. Entonces el resultado de este producto punto consiste en lo siguiente. Tomo la primera componente del vector y la multiplico por la primera componente del segundo vector, más la segunda componente con la segunda componente, más tercera componente con la tercera componente. Bien, ese es el producto punto. Entonces, por ejemplo, si tengo un par de vectores, vamos con un ejemplo numérico. Tengo un par de vectores, supongamos que este es menos 1, 2, aquí 5, que este sea 8, por ejemplo este 1, este por ejemplo menos 3, ¿sí? Entonces el resultado de este producto punto, entonces hacemos el producto punto del vector A punto B. Entonces aquí va el vector A, ahora aquí va el vector B, y el resultado es el producto punto. Entonces multiplico los números, entonces está el número menos 1 multiplicado por el 8 más ahora el número 2. Bueno, aquí voy a hacer énfasis en que es multiplicación, aunque sabemos que cuando hay paréntesis se entiende. 2 por 1 más, y sigue 5 por menos 3. ¿Ok? Primero con la primera, segundo con la segunda y tercero con la tercera. Bien, ¿sí? Ahí está. 2 por 1, 5 por menos 3, etc. Y ya lo que sigue pues son
operaciones, menos 8 da el primer producto, más 2, menos 15. Bien, y ya pues lo que nos resulte esto, ¿no? Nos daría menos 21, ¿sí? Seguramente menos 21. Si está mal, hice mal la suma o algo así, pues me corrigen allá abajo. Pero pues este sería el resultado. Muy bien. Ok, ahora entonces, ya teniendo este resultado, esta definición, fíjense que dio un número real, no dio un vector, de un número real. O sea, hice una operación entre vectores y con esa operación entre vectores obtuve un número real. Eso se llama producto escalar. Bien, producto escalar. Bien, ahora voy a hacer un ejemplo en el caso de dos dimensiones. En el caso de dos dimensiones, y ustedes les queda como ejercicio extenderlo a tres dimensiones, ¿sí? Es lo típico que hacemos los profesores. Entonces, el caso de tres dimensiones ustedes lo hacen. Entonces, bueno, pensemos en esta expresión que tenemos acá de la definición de producto punto. Y voy a hacer lo siguiente, voy a trabajar esta igualdad. Voy a dividir a ambos lados de esta igualdad. Voy a dividir por norma de a ambos lados de la igualdad. Entonces, déjenme escribir aquí la norma de A. ¿Sí? Y como dividí a este lado, para mantener la igualdad, divido también a este lado. Ahora a este lado voy a dividir por norma de B. Está aquí norma de B. Y ahí tengo los dos divididos normas de B. Bien, escritos de esta manera. Ahora entonces, bueno, geométricamente, aquí la idea es ver un significado geométrico con esto que estoy haciendo. Simplemente divido ambos lados por norma de A y norma de B. Veamos los vectores aquí gráficamente. Yo ya he adelantado el dibujo, ¿sí? Entonces supongamos que A y B son así, ¿sí? Están en el plano. Ustedes lo hacen en 3D. El ángulo que forma A con el eje X es alfa y el ángulo que forma B con el eje X es beta. Bien, allí están. De tal manera, bueno, ahí están sus componentes, ¿sí? Ahí están las componentes de los vectores, cada uno componente X, Y de cada vector. Bien, ahí están los vectores. Bien, esto es lo que, digamos, lo que gráficamente tenemos hasta el momento. Entonces, vamos a fijarnos en las componentes del vector A. Estas son las componentes. Aquí tengo la componente, déjenme pintarlo así. Ahí lo estoy logrando. Ok, y de pronto me faltó un poquito más porque ahorita si le pongo color se sale de... Ok, así está mejor. Vamos a dejarlo así para que se note. Y vamos a escribir las componentes. La componente X del vector A sería toda esta longitud de acá. Esta longitud de acá. Esa sería la componente X del vector A. Y la componente Y del vector A es esta componente de acá. Esta longitud. Esa es la componente AY. Bien. Ok, y la norma de A está representada por esta longitud. La longitud de este vector rojo es la norma de A. Bien. Ok, entonces, quiere decir que si yo hago, si nos fijamos en este AX dividido norma de A, esta parte, AX dividido norma de A, esta parte, pues correspondería a esta longitud dividida la longitud de la hipotenusa en este triángulo. ¿Cuál triángulo? Voy a mostrar qué triángulo. Ahí está, en ese triángulo. Es decir que en ese triángulo nos estaría dando simplemente el coseno del ángulo alfa. ¿Cuál es el ángulo alfa? Ya les muestro. Ahí está el ángulo alfa. Nos estaría dando el coseno del ángulo alfa. Y el otro, el que tengo aquí, AY dividido norma de A, esa parte me está dando, entonces fíjense, este es AY dividido la norma de A, que es la longitud de todo este vector, ¿sí? De todo el vector rojo, pues me daría el seno del ángulo alfa, ¿sí? Entonces veámoslo acá. Entonces esto lo puedo escribir así. Esto lo puedo escribir de la siguiente manera, miren. Así, simplemente separé
Separé esta suma, bien, quedaría así. Y entonces tengo AX dividido norma de A. Entonces, ¿esto a dónde nos está llevando? Esto que tenemos acá. Entonces, como vimos, este dividido este, ¿sí? Norma de A, AX, dividido norma de A, eso me está dando el coseno del ángulo alfa. Esto me está dando el coseno del ángulo alfa. ¿Ok? Entonces aquí voy a agregar alfa. Aquí en algún lugar está el alfa. Aquí está, coseno de alfa. Bien. Y este de acá, AY sobre norma, ¿sí? Pues ahí voy a mostrar un poco la gráfica. Ahí se ve. Y ahora el AY recuerden que es aquí este vertical, ¿sí? Entonces ese AY dividido norma de A, pues me está dando seno del ángulo alfa. ¿Ok? Bien, y ahora entonces nos quedan estas expresiones de acá análogas para Y, para B. Entonces para B es lo mismo, ¿sí? Entonces voy a devolverme acá y vamos a hacer las expresiones para B. Entonces para B nos quedaría, déjenme acá revisar el tamaño de la línea, el grosor. Entonces acá tendríamos para B así, ya casi lo logro, listo, y nos quedarían entonces estas de acá. BX sería esta longitud y BY esta correspondiente acá. Y la norma de B, pues la longitud del vector, es la interpretación geométrica que le damos, la norma de B, de tal manera que si hago BX dividido norma de B, pues me va a dar el coseno del ángulo beta. ¿Dónde está el ángulo beta? Ya los muestro. Este es el ángulo beta. Y el otro caso, BY, que sería esta longitud, dividido la norma de B, pues me daría el seno del ángulo beta. Bien. Entonces podemos volver acá. Y entonces este se volvería coseno del ángulo beta. Y este se volvería seno del ángulo beta. Bien. Quedaría esta expresión, esta expresión matemática. Bien, quedaría esta expresión matemática. Bien, entonces esto ya ustedes seguramente lo van a reconocer, es una identidad trigonométrica. Entonces el resultado de esta identidad trigonométrica, bueno, la identidad trigonométrica no es el resultado, sino la identidad. Esto es lo mismo que tener coseno de alfa menos beta. Esa es la identidad trigonométrica. Coseno de alfa menos beta me da coseno alfa, coseno beta, más seno alfa, seno beta. Bien. Esa es una identidad trigonométrica. Entonces, el resultado que estamos obteniendo hasta el momento de esto que hemos escrito aquí, ¿sí? Este resultado, déjenme acomodarlo acá. Entonces, esta parte nos dio este término y esta parte nos dio este otro término. De tal manera que esos dos, al aplicar la identidad trigonométrica, nos da lo siguiente. Bien, y ahora retornemos a nuestro producto punto. Entonces, multipliquemos ambos lados por norma de A y norma de B. Aquí lo tengo. Y obtendríamos esta expresión de acá. Entonces, fíjense, aquí fíjense el resultado al cual hemos llegado. Entonces voy a bajar este acá para comparar, o para tener los dos resultados mejor, las dos definiciones y una. Entonces acá quedaría norma de A, norma de B por el coseno de alfa menos beta, y aquí quedaría A punto B, que es el producto de sus componentes. Ahora, ¿qué es este alfa menos beta? Miremos geométricamente qué significa alfa menos beta. Sí, geométricamente, ¿qué nos puede representar ese alfa menos beta? Bien, entonces volvamos acá y miremos el significado. Aquí ya le borro esas líneas porque queda muy cargado, ¿no?
Entonces, el ángulo beta, voy a ponerlo en un gris más fuerte. Bien, ese es el ángulo beta. Y el ángulo alfa es esta partecita de acá. ¿Ok? De tal manera que si yo los resto, si yo resto esos dos ángulos, que es lo que tengo acá, alfa menos beta, pues me daría el ángulo entre los dos, ¿sí? Me daría el ángulo entre los dos. Entonces realmente si se dan cuenta, alfa menos beta, o bueno, beta menos alfa, ¿sí? El coseno es una función par. Es decir que yo puedo escribir, voy a escribirlo acá. Que dirán, no, pero es que queda al revés. No, sí, pero miren esto. Esto es lo mismo. Es lo mismo la función. El coseno es una función par, o sea, coseno de alfa es lo mismo que coseno menos alfa, ¿sí? Entonces fíjense que aquí beta menos alfa, coseno de beta menos alfa es lo mismo que coseno de alfa menos beta. Entonces ahora sí ya, digamos, como para que quede comparado con el dibujo y se vea mejor. Entonces si yo resto, hago beta, el ángulo beta, le resto el ángulo alfa, pues voy a obtener un vector, perdón, un ángulo entre los dos vectores. Voy a poner ese ángulo así en color exóticamente morado. Voy a ponerlo así. Nos da este ángulo, que es el ángulo entre los dos vectores. Y vamos a pintar ese ángulo en un color impresionante. No, un segundo, aquí me faltó completar para que no se me... Así mejor. Ok, ahora sí el color impresionante rosado. Este es el ángulo entre los dos vectores. Ese es el ángulo alfa menos beta. Ese es el ángulo alfa menos beta. Bien, ese rosado que he puesto allí. Entonces déjenme tomarle una impresión de pantalla. Voy a tomarle una impresión de pantalla a esto. Y voy a usar este peine auxiliar para escribir esa impresión de pantalla. Para usarla. Entonces beta menos alfa o alfa menos beta en términos de coseno, ¿no? Acá está el dibujo. Ese es ese ángulo. Bien, entonces finalmente lo que estamos obteniendo acá, fíjense, este ángulo que resulta acá es el ángulo formado entre los dos vectores. Entonces voy a escribir esto así, y este ángulo le voy a dar un nombre, bueno, pongámosle un nombre allí, vamos a llamarlo gamma, ¿sí? Entonces este producto punto que tengo acá es lo mismo que hacer el producto de las normas de los vectores y multiplicarlo por el coseno de gamma. Esto es supremamente importante en física y en la geometría que implica esto. Es supremamente importante. Entonces, norma de A, norma de B, coseno de gamma. Este es el ángulo que forman, el ángulo formado entre los vectores, ¿sí? Entre los vectores. Norma de A, norma de B, coseno del ángulo que formado entre los vectores. Bien. Ok. Bien, geométricamente, bueno, aparte de que quedó allí el ángulo, geométricamente, ¿esto qué implicaciones tiene? Entonces recordemos que es el ángulo entre los dos vectores. Bien, entonces voy a retirar estos dos de acá y nos vamos a quedar con el ángulo entre los dos vectores. ¿Sí? Esto voy a tener que borrarlo. Ok, y me quedo con el ángulo entre los dos vectores. Y vamos a ver qué implicaciones geométricas tiene esto. Bien. Entonces, bueno, nosotros ya ese ángulo lo hemos llamado gamma, ¿sí? Ese ángulo lo hemos llamado gamma. Vamos a usarlo acá, ese ángulo gamma. Y vamos a ver qué significado, además del que ya hemos visto, tiene ese ángulo, este producto punto. Bien, este es el ángulo gamma. Voy a ponerlo acá porque es que ahorita voy a hacer dibujos allí y queda muy recargado. Entonces listo, ese es el ángulo entre los dos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Veámoslo de la siguiente manera. Voy a poner esto un poco más grueso y pensemos en lo siguiente. Pensemos en esto. B coseno de gamma.
B coseno de gamma. Ok, allí está. Entonces B coseno de gamma, permítame usar otro color. Usemos este morado. Ok. Entonces B coseno de gamma es esto que tenemos acá. Y si hacemos B coseno de gamma, fijémonos en este triángulo que voy a formar acá. Voy a formar acá un triángulo, de pronto un poco más grueso. ¿Sí? Este triángulo, trazo aquí una línea que sea perpendicular, ¿no? al vector A, o sea, formen los dos 90 grados, ¿sí? Y construyo un triángulo rectángulo, ¿sí? Construyo un triángulo rectángulo. Voy a mostrar el triángulo rectángulo con color amarillo. Ahí está, el triángulo rectángulo, ¿sí? Es un triángulo rectángulo. Aquí traté de dibujar esto con un ángulo de 90 grados, sin embargo, pues esto es así visualmente, ¿no? Que no es exacto el dibujo aquí en el Paint, porque no tengo cómo, o no sé cómo dibujar aquí perfectamente un ángulo de 90 grados, pero más o menos es un ángulo de 90 grados. Bien, entonces en este triángulo, entonces si nos fijamos B coseno de gamma, recuerden que B corresponde a la norma, norma de B, este B allí, corresponde a la norma del vector B y es la longitud de este vector azul. De tal manera que B coseno de gamma, ¿qué va a representar? B coseno de gamma va a representar, lo voy a poner aquí en verde, va a representar esta longitud. ¿Sí? Entonces uno puede pensarlo, puede pensar que es como la sombra del vector B a lo largo del vector A. ¿Sí? Entonces el B se proyecta sobre el A y se multiplica por la norma del A. ¿Ok? Entonces el B proyectado a lo largo del A multiplicado por la norma del A. ¿Sí? Es una proyección, como una sombra, se puede entender así. Y de forma recíproca. ¿Sí? En el caso, en este otro caso, miren, norma de A multiplicado por coseno de gamma. ¿Sí? Entonces ahora dice uno, bueno, pero allí ¿cómo hacemos? Entonces déjenme pintar esto de la siguiente manera. Este es el B. Aquí voy a trazar una línea a lo largo del B, miren, así, ¿ok? Y ahora vamos a fijarnos en esta línea. Mire, voy a trazar aquí un triángulo y lo mismo, tengo que formar un ángulo de 90 grados. Este es de 90 grados, este no. Y voy a intentar lo mejor que yo pueda hacer aquí visualmente para formar un ángulo de 90 grados. Me voy a atreverme a decir que es por acá. Seguramente cuando lo vean dirán, no, ese no es, no, pero estoy intentando formar un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Bien, y queda formado entonces el siguiente triángulo. Bien. Entonces norma de A, entonces otra vez, ¿qué es norma de A en este caso? Pues la longitud, en esta interpretación geométrica, corresponde a la longitud de este vector. Bien. Queda así. Y por coseno de gamma, recuerden que gamma es este ángulo, recuerden que gamma es este ángulo, ¿no? Ese es gamma. Entonces norma de A coseno de gamma, entonces me está dando esta línea de acá. Recuerden que es un triángulo rectángulo, entonces ese A norma, la hipotenusa por el coseno de gamma, me daría el valor del lado adyacente, es decir, este lado de acá. Entonces uno puede interpretar como la sombra de A en la dirección de B. La sombra de A en la dirección de B, o la proyección de a lo largo de B, y multiplicado por la norma de B. Bien, entonces es una forma de interpretar ese producto punto. Es una forma de interpretar el producto punto. Bien, entonces esto uno puede entenderlo como la proyección de un vector a lo largo de otro vector multiplicado por la norma del otro vector. Bien, entonces ese es el producto punto. Y ya de esto entonces vienen ejercicios donde hay que hallar ángulos, etcétera. Entonces por ejemplo, algo interesante, y es que podríamos hacer, por ejemplo, hacer el producto punto. Podría resultar interesante darnos cuenta de lo siguiente: si yo hago el producto punto del vector A con el vector Y, ¿ok? Con el vector Y, ¿qué obtendría? ¿Sí? Entonces voy a hacerlo en 2 dimensiones. Sí, pero pues se puede extender a 3 dimensiones, que es el ejercicio que ustedes ya saben que van a hacer.
y aquí pues escribo el vector i, y es extender una dimensión más. Ustedes se fijan allá los ángulos, etcétera. Bien, entonces esto nos daría ax por 1. Va a hacer todos los pasos, aunque algunos dirán, no, pero eso es fácil, mire, mentalmente no, sí, pero sé que les gustan las cosas más difíciles, pero pues bueno, aquí voy a hacerlo así, mostrando cada uno de los pasos. Más ay, ya sé que el otro da 0, no, sí, pero voy a mostrar el paso, ¿sí? Déjenme mostrar el paso. Aquí por 0, igual. Entonces ax por 1 da ax, más ay por 0 pues da 0, y pues esto nos da pues ax. Listo, ahí está, ese es el resultado. Entonces fíjense que cuando hago esto, multipliqué por el vector i y nos dio ax. ¿Qué es eso? Entonces gráficamente, voy a devolverme acá. Gráficamente, ¿qué he hecho? He hecho la multiplicación del vector a, producto punto con el vector unitario i. Ese vector unitario i lo voy a pintar en morado. El vector unitario i es así, el vector 1,0. Este es el vector i. Y cuando multiplico el vector a con el vector i, lo que estoy hallando es la proyección. Lo que estoy hallando es la proyección del vector a lo largo de i. Entonces fíjense, se estira, se traza una línea perpendicular y lo que obtengo es esta longitud cuando proyecto. Déjenme poner la línea más gruesa para hacer énfasis. Encuentro esto, es la proyección del vector a lo largo del vector b, del vector i, perdón. Y he obtenido entonces su componente x. He obtenido entonces su componente x. ¿Por qué? Porque la norma del vector i es 1. Entonces aquí cuando uno multiplicaba por norma, en este caso la norma del vector i pues es 1. Entonces queda a coseno gamma, que es la proyección de a lo largo de i. Y me da la componente x. Entonces de esa manera uno obtiene las componentes. Si yo lo hago con j, si yo hago esto con j, acá, j es 0, 1, pues el resultado va a ser la proyección a lo largo del vector j, ¿sí? Es decir, voy a obtener ay. Voy a obtener ay. ¿Sí? Entonces si uno lo hace acá, entonces el vector j, entonces acá está, fíjense, este es la proyección a lo largo del vector j. ¿Dónde está el vector j? Lo voy a pintar. Déjenme pintar el vector j. El vector j es un vector que va en esta dirección, o sea, la dirección 0, 1, es el vector 0, 1. Y esto de acá, voy a pintarlo en verde, es la proyección del vector a lo largo de esa dirección. Y pues eso es, pues, ay. Pero no podemos entender, esta longitud de acá es ay. Este es el ángulo, ¿no? Este era el ángulo entre a y beta, entre a y b, pero ahorita estamos con ay y j, ¿sí? Esa sería la proyección. Bien. Y entonces así tenemos una interpretación geométrica del vector del producto punto. Bien. Ok. Bien, hasta el momento entonces vamos con este producto punto. Vamos con este producto punto. Y bueno, ya se nos está alargando un poco esto. Entonces, bueno, vamos a alcanzar a hacer al menos un par de definiciones. Un par de definiciones cinemáticas, al menos, vamos a ver. Así que ya se empieza a alargar mucho y ya uno se empieza a agotar. Entonces, de pronto lo dejamos para otra clase. Entonces, comencemos con algunas definiciones. De esto, definiciones cinemáticas. Definiciones cinemáticas y comencemos con el vector posición. Vector posición. Entonces simplemente el vector posición nos dice simplemente a través de un vector en dónde se encuentra. Entonces se encuentra una partícula, un cuerpo, etcétera. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra? Se ubica con el vector posición. El posición da las coordenadas. Entonces tenemos que colocar un sistema de coordenadas. Debemos colocar un sistema de coordenadas. Déjenme aquí abrir
un pane nuevo. Aquí está. Entonces yo debo colocar un sistema de coordenadas y en el sistema de coordenadas indicar la posición de, de algo, de un objeto, ¿sí? Etcétera. Bien, entonces podemos pensar, voy a pintar acá, voy a atreverme a pintar acá un reloj. Suponga que quedó el círculo bien hecho. Hacemos la abstracción. Bueno, hagámoslo de 5 en 5. De 5 en 5 no, de 3 en 3, ¿no? Bueno, ya lo voy a escribir completo. Bien, ahí están todos los números, pero quedaron como muy pequeños. Tal vez quedaron un poco pequeños. Yo creo que los voy a escribir mejor acá y los paso. Sí, digamos, me tomo todo este trabajo en escribir esto porque usualmente antes a veces digamos hacía exposiciones donde colocaba simplemente ya los slides, las transparencias, y entonces uno hacía la explicación, ¿sí? Eh, y entonces se dormían usualmente, entonces un estudiante me dijo que él prefería ver cómo se iban haciendo las cosas, entonces por eso muestro cómo se hacen. Igual pues mostrar cómo se hacen las cosas es parte de nuestro aprendizaje, sí, porque algunos me dirán, no, pero ¿por qué no hace más bien otra cosa, etcétera? Sí, pero esto es parte del aprendizaje, sí, saber cómo los profesores hacen las cosas, sí. A mí me gustaba saber cómo era que se hacían las cosas cuando recibía mis clases. Ah, esto sí está mejor. Bien, ok, entonces asumiendo que esto es un reloj, ¿sí? Entonces aquí está el 12, las 3, ¿sí? Las 6. Por ahí tengo un video hecho de esto. Por ahí tengo un video donde he explicado con este mismo ejemplo, ¿sí? Bueno, pero ya me siguen la idea. Entonces ya saben, bueno, eso es un reloj, etcétera. Es un reloj así. Y entonces ese reloj vamos a colocarle acá un segundero. Bueno, ahí tiene minutero, segundero, el horario, pero vamos a hacerlo con el segundero. Entonces el segundero lo voy a poner a ponerlo en color morado. Y entonces el segundero entonces arranca acá y después de 60 segundos pues da la vuelta completa. Listo, ese es el segundero. Y vamos a decir que el segundero tiene una longitud vamos a decir un reloj grande, un reloj muy grande. Supongamos que es de 4 centímetros, ¿sí? ¿Listo? Vamos a decir que el segundero tiene una longitud de 4 centímetros. Entonces, segundero de longitud 4 centímetros. Bien, 4 centímetros es la longitud del segundero. Bien, ok, tengamos eso en cuenta para ahorita lo que vamos a hacer. Longitud de 4 centímetros. Ahí está. Longitud de 4 centímetros. Bien, entonces nos vamos a fijar, para este caso vamos a fijarnos en dónde queda la punta del segundero, dónde está aquí donde se ve esta crucecita, el extremo del segundero, dónde está ubicado, ¿sí? En dónde está ubicada la posición del extremo del segundero. Para ubicar la posición, entonces nosotros debemos colocar un sistema de coordenadas, un sistema de referencia, un sistema de coordenadas. Después con la primera ley de Newton hablamos un poco más de los sistemas de referencia. Con la primera ley de Newton, perdón. Entonces vamos a colocar un sistema de coordenadas. Entonces voy a colocar aquí este sistema de coordenadas en el centro del reloj. Supongan que ese es el centro. Entonces he colocado un sistema de coordenadas cartesiano. Ahí me quedaron torcidos unos números, pero bueno, ahí ya mejoró en algo. Ok, y en el sistema de coordenadas vamos a decir en dónde está ubicada la punta del segundero.
¿sí? Entonces vamos a indicar cuál es la posición de la punta del segundero de 4 centímetros. Entonces vamos a indicar, entonces primero hay que, para indicar la posición, o sea, el vector posición, uno dice simplemente posición, pero ya entiende que es un vector. O sea, cuando yo digo posición voy a entender un vector, ¿sí? O sea, va a tener componentes reales. O sea, la posición no es un número real, la posición es un vector, y ese vector está hecho de números reales. Bien, entonces posición nosotros vamos a entender que estamos hablando de un vector que indica en dónde está ubicada una partícula, un cuerpo, un punto, etcétera. Bien, entonces en este caso estamos haciendo el ejemplo con la posición de la punta del segundero de 4 centímetros. Bien, entonces, por ejemplo, a los 15 segundos, ¿cuál es la posición de la punta del segundero? A los, a los 15 segundos, ¿cuál es la posición de la punta del segundero? A los 15 segundos. Entonces, ¿dónde serían los 15 segundos? Entonces digo, bueno, estoy indicando, el segundero es tiene 4 centímetros de longitud y a los 15 segundos. Entonces esto es 0, 5, 10, 15. Entonces a los 15 segundos la punta del segundero queda en este lugar. Entonces voy a poner acá de esta manera para fijarnos en la punta del segundero. La punta del segundero está acá. Entonces, ¿cuál es su posición? Entonces, usando este sistema de coordenadas cartesiano que hemos colocado acá, ese sistema de coordenadas cartesiano, entonces la punta del segundero va a tener la siguiente posición. Entonces voy a indicar esa posición con un vector que voy a llamar R, la posición, y esa posición a los 15 segundos va a ser igual a ¿qué? Pues entonces fíjense en el sistema de coordenadas, pues aquí este vector, sus componentes cartesianas están en el plano, sus componentes cartesianas serían 4 centímetros, 0. ¿Sí? En X son 4 centímetros y en Y es 0. ¿Sí? O también se puede escribir así, 4 centímetros, ¿sí? 4 centímetros por 1,0. Es lo mismo, ¿no? O también se puede escribir 4 centímetros en dirección Y. ¿Ok? Recuerden que Y es un vector unitario que apunta hacia la derecha. Bien, entonces esta es la posición, o esta, o tal vez quizás también lo pueden escribir así, ¿no? También esta es una escritura agradable, ¿sí? Ponen las unidades allí. Entonces son 4 centímetros en Y. Esto nos está indicando la posición del vector, del vector no sino de la punta del segundero. El vector indica la posición. Bien, vamos a otra pregunta. Digamos, bueno, ¿cuál es la posición de la punta del segundero a los 45 segundos? ¿Cuál es la posición de la punta del segundero a los 45 segundos? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es esa posición, dónde está ubicada. ¿Dónde está ubicada? Vamos a ver. A los 45 segundos. Entonces, bueno, a los 45 segundos. Y nos vamos a ubicar. Entonces, bueno, aquí son 0, 15, 30 y aquí sería 45 segundos. Entonces, ¿dónde estaría ubicada la punta del segundero a los 45 segundos? Entonces, en este caso sería hacia izquierda, fíjense. Entonces, esto estaría indicando, entonces vamos a ver dónde queda la punta del segundero a los 45 segundos. Entonces, quedaría ubicada en menos 4 centímetros, 0, o es lo mismo que escribir, déjenme escribirlo así, menos 4 centímetros en dirección Y, es lo mismo, ¿sí? Entonces apunta hacia el lado izquierdo. Bien,
apunta hacia la izquierda. Bueno, pero pues se pero pues que ya cogió, tomó situaciones así muy sencillas, etcétera. Bueno, pues busquemos otro, a ver, otro, pues sí, yo sé que a usted le gusta lo más difícil, que ¿por qué no hacer esto un poco más difícil, no tan fácil, que nos interesa lo más difícil? Bien, ok, entonces, bueno, entonces, a ver, tomemos otra situación. ¿Cuál sería, por ejemplo, cuál es la posición de la punta del segundero a los, por ejemplo, 10 segundos? A los 10 segundos. Entonces vamos con ¿cuál sería la posición de la punta del segundero a los 10 segundos? Entonces, posición de la punta del segundero a los 10 segundos. Ok, entonces, bueno, a los 10 segundos, entonces voy a decir, bueno, ¿dónde quedan los 10 segundos? Entonces, bueno, voy a poner acá 5 segundos, perdón, me equivoqué de número, sí, porque es 1, 2, 3, ¿no? Aquí sería la 1 de la tarde o la 1 de la mañana, ¿sí? Pero déjenme copiarlo nada más porque seguramente después lo necesite. La 1 de la mañana, ok, o las 1 de la tarde, las 2 de la mañana o las 2 de la tarde. Ok, ya. Y en términos de segundos nos quedaría así. Esto es 0, esto es 15, aquí sería 5, 10, 15. Entonces esto va barriendo así, 5, 10, 15. ¿Ok? No sé si esto me haya quedado un poquito. Vamos a moverlo para acá para que quede el dibujo mejor tal vez. Más o menos así. Entonces, esta línea, aquí habrían 5 segundos. ¿Sí? Y cuando estemos a lo largo de esta línea, tendríamos 10 segundos. ¿Sí? Y cuando estemos acá, pues tenemos los 15 segundos. ¿Sí? Cuando estemos allá. Bien, entonces, bueno, esto ahí más o menos hecho el dibujo, entonces queda dividido en 3 segmentos, ¿no? Queda dividido en tres segmentos allí. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la posición de la punta del segundero? ¿Cuál es la posición de la punta del segundero a los 10 segundos? Los 10 segundos son aquí. Entonces, ¿cuál es la posición de la punta de ese segundero a los 10 segundos? Entonces, bueno, así como está escrito esto, si se dan cuenta, entonces, pues tiene componentes tanto en X como en Y. Tiene componentes en X y en Y. Entonces, bueno, vamos a hallar esas componentes X y Y para poder dar la posición de la punta del segundero, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, bueno, ¿cuál sería este ángulo, no? ¿Cuál sería este ángulo? Bien, lo voy a resaltar en este gris. Bien, ese ángulo. Entonces, si nos fijamos, pues esta parte de acá, el ángulo que se forma acá es un ángulo 90 grados y lo hemos dividido en tres segmentos de círculo iguales. Entonces quiere decir que cada uno de estos mide 30, es decir que este ángulo este ángulo gris va a ser un ángulo de 30 grados, ¿sí? Va a ser un ángulo de 30 grados, ¿bien? O 30 grados es bisextos, ¿no? Bisextos, 18, 180 dividido 6, 180 grados dividido 6, pues nos da 30 grados. Entonces ese ángulo sería el ángulo de 30 grados, ¿bien? Por lo tanto, entonces yo tendría que escribir las coordenadas de ese vector. Me quedaría entonces sus coordenadas en X y en Y. Voy a ponerle a este, bueno, dejémoslo así. Entonces sus coordenadas, entonces ese vector posición a los 10 segundos, el vector posición a los 10 segundos, entonces nos quedaría de la siguiente manera. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces, la longitud del vector es 4 centímetros. Entonces, 4 centímetros multiplicado por el coseno de 30 grados, multiplicado, déjenme escribir esto así, por el coseno de 30 grados. A ver, sí me aceptó, bueno, no me gustó mucho ese, pero bueno, hace 30 grados, dejémoslo así. No encuentro la bolita que se le pone allí, pero bueno. Esa sería la componente X. Esta sería la componente X del vector. Bien. 4 centímetros coseno de 30 grados correspondería a la componente X. Sería esta componente de acá.
Bien. Ahora, la componente y sería 4 centímetros, seno de 30 grados. 4 centímetros. Y entonces este sería el resultado de de ese vector posición, ¿sí? Entonces ya uno diría, bueno, yo puedo usar la calculadora o acordarme cuánto vale el seno y el coseno de 30 grados, ¿sí? Eh, podría hacer eso, ¿de acuerdo? Eh, y escribirlo, por ejemplo, en términos de raíces, etcétera. Bueno, entonces ya es cuestión de gustos como uno quiera escribir esto, ¿sí? También lo podemos escribir así. Dirección I. Aquí la notación es importante. La notación es importante si no tiene en cuenta la notación, o sea, vamos a tener errores cuando escribamos, errores de interpretación, etcétera. Aquí la notación es importante. Esto es una forma de escribirlo. Otra forma de escribir lo mismo es así, miren. Factorizo, se puede factorizar, ¿no? Es producto por un escalar. Me equivoqué de tecla. Listo. Y aquí pues esto lo puedo escribir así. Factorizando el 4 centímetros. ¿Ok? Quedaría así. Este de acá usualmente, bueno, este de acá, digamos como para que quede un poco más fresa. Sí, un estilo fresa, un estilo fresón. Sería seno de 30 grados es igual a un medio. Coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 medios. Ok, vamos a verificarlo porque pues dirán no, eso no es, etcétera, ¿sí? Entonces es necesario verificar, ¿sí? Uno hace las operaciones, raíz de 3 medios le da 0,866, que es el coseno de 30 grados, etcétera, entonces lo pueden verificar. Bien, bueno, esto ya lo he escrito así y ahora pues puedo seguir aquí como escribiendo esto más bonito. Entonces puedo factorizar el 2, se me perdió, aquí voy a factorizar el 2, déjenme quitarle este 2 de acá y puedo dividir acá. Estoy factorizando el 1 medio realmente, ¿no? Esto ya es notación. Y aquí pues quedaría 1, ¿no? Y 4 centímetros dividido 2, pues da 2 centímetros. Entonces para que tengan en cuenta la notación. Ok, bien. Allí tenemos en cuenta la notación. 2 centímetros raíz de 3 y j. Ese sería este vector posición que aparece acá. Ese sería el vector posición. Bien. Y así pueden ir jugando, identificando cada una de las posiciones, ¿sí? Entonces bueno, recuerden, yo creo que vamos a dejar hasta acá. Sí, ya está muy largo esto. Entonces sí, ya la próxima sigo con vector velocidad, etcétera, vector al desplazamiento de los vector velocidad media, etcétera. Pero bueno, entonces para recordarles, deben realizar nuevamente, este ejercicio extendiéndolo a 3 dimensiones, ¿sí? Extendiéndolo a 3 dimensiones. A ver si queda igual, si no queda igual, etcétera. Lo extienden a 3 dimensiones y de pronto responder la siguiente pregunta: ¿cuál es la posición del segundero, de la punta del segundero, un segundero de 4 centímetros, a los 53 segundos? A ver, quedan esas preguntas allí para que ustedes las resuelvan. A ver cómo nos va.
cuál es la posición de la punta secundaria a los 53 segundos, y extender a 3 dimensiones el ejercicio que hicimos de encontrar el coseno del ángulo, ¿sí? El producto punto como norma de A, norma de B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Muy bien. Ok. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Sí, yo voy a dejar hasta acá, ya se alargó mucho. Entonces nos vemos en la próxima clase y vamos a continuar con vector desplazamiento, vector velocidad, con las definiciones cinemáticas, vector aceleración, etcétera. Bien, entonces hasta la próxima, que tengan un excelente resto de día. Sigan estudiando como lo han venido haciendo.